¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás listo para entrar al cielo? La Biblia nos advierte que no todos los que dicen Señor, Señor, heredarán el reino de los cielos. Pero, ¿qué sucede con aquellos que cometen ciertos pecados? ¿Es posible obtener el perdón de Dios para cualquier transgresión? Tal vez te has sentido atrapado en una lucha espiritual, preguntándote si tus errores pasados te han separado de la salvación. Hoy, vamos a explorar lo que la palabra de Dios dice sobre el pecado, el perdón y la misericordia divina. Este tema no solo es crucial, sino urgente. Estamos hablando de la eternidad de tu alma, y lo que descubrirás en este video puede cambiar tu perspectiva para siempre. Si alguna vez has sentido que Dios ya no puede perdonarte, o si tienes dudas sobre cómo alcanzar la salvación, quédate conmigo hasta el final. Aquí encontrarás respuestas claras, basadas en las Escrituras, que te llenarán de esperanza y te mostrarán el camino hacia la redención. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Muchas personas ven nuestros videos, pero aún no están suscritas. Al hacerlo, no solo apoyas este ministerio, sino que también te aseguras de no perder ninguno de nuestros próximos contenidos que pueden transformar tu vida espiritual. Activa las notificaciones y prepárate para este viaje de fe. 1. ¿Qué dice la Biblia sobre el perdón de los pecados? El perdón de los pecados es uno de los temas más profundos y esperanzadores de la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios revela su deseo de reconciliarse con la humanidad a través del perdón. En 1 Juan 1:9 se nos recuerda: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo encapsula la esencia de la misericordia divina. Un Dios que, a pesar de nuestras faltas, nos abre la puerta a la salvación y al cielo. La palabra pecado a menudo nos incomoda porque nos recuerda nuestras imperfecciones, pero ¿quién entre nosotros puede afirmar no haber fallado nunca? Desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios en el Edén, el pecado se convirtió en parte de la experiencia humana. Sin embargo, la historia no termina ahí. En lugar de abandonar a su creación, Dios ofreció el camino del perdón a través de su Hijo Jesucristo. ¿Puedes imaginar un amor tan grande? A través de la cruz, Cristo no solo cargó con nuestros pecados, sino que nos aseguró que la salvación está al alcance de quienes se arrepienten. Pero, ¿qué implica realmente buscar el perdón? No se trata simplemente de decir lo siento. La Biblia nos enseña que el arrepentimiento genuino conlleva un cambio de corazón y acciones. Un ejemplo poderoso lo encontramos en el rey David. Después de su pecado con Betsabé, clamó a Dios en el Salmo 51: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Esta oración nos muestra que el perdón no es automático. Requiere humildad, reconocimiento de nuestras faltas y un deseo genuino de cambiar. A pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, Dios no se cansa de extender su misericordia. Como un Padre amoroso, Él nos espera con los brazos abiertos, listo para darnos una nueva oportunidad. En la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15:11-32, vemos esta verdad ejemplificada. El Padre no solo perdona al Hijo que lo había despreciado, sino que lo recibe con una fiesta. Esto nos recuerda que el cielo se regocija cada vez que un pecador se arrepiente. El perdón no solo nos reconcilia con Dios, sino que transforma nuestras vidas. Imagina la paz de saber que tus errores no te definen, que hay esperanza incluso después de tus caídas más profundas. Esta paz solo es posible cuando aceptamos la gracia divina. Ahora bien, esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Existen pecados que nos impidan entrar al cielo? Vamos a explorar esta cuestión en el próximo apartado. 2. ¿Cuáles son los pecados más mencionados en la Biblia? ¿Cuáles impiden la entrada al cielo? Cuando exploramos las Escrituras,
encontramos que la Biblia clasifica ciertos pecados como particularmente graves, no porque sean imperdonables, sino porque revelan una rebelión directa contra Dios. Uno de los pasajes más claros está en Gálatas 5:19-21, donde Pablo menciona las obras de la carne, entre las cuales están la idolatría, la inmoralidad sexual, los celos, la ira, la envidia y la embriaguez. Al final advierte: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este mensaje no es para condenarnos, sino para despertarnos a la realidad de que nuestros actos tienen consecuencias eternas. ¿Pero qué significa que estos pecados impidan la entrada al cielo? No se trata de cometer un error aislado, sino de vivir en una práctica constante de pecado sin arrepentimiento. Por ejemplo, el orgullo, el pecado que llevó a Lucifer a su caída, Isaías 14:12-15, sigue siendo una de las principales barreras para nuestra salvación. Este pecado ciega el corazón, impide reconocer nuestra necesidad de Dios y nos aleja de su misericordia. Jesús mismo advirtió: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. Un ejemplo clásico de pecado que obstaculiza el acceso al cielo es la falta de perdón. En Mateo 6:14-15, Jesús afirma que si no perdonamos a otros, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará. ¿Te has detenido a reflexionar sobre esto? La falta de perdón no solo daña nuestras relaciones, sino que también endurece nuestro corazón, cerrando la puerta al arrepentimiento y la gracia. Perdonar puede ser difícil, pero es esencial para aquellos que buscan la salvación. Ahora bien, ¿qué decir de los llamados pecados ocultos? En muchas ocasiones es fácil justificar actitudes como la mentira blanca o los pensamientos de rencor, pero Jesús fue claro: incluso los deseos del corazón cuentan. En Mateo 5:28 dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Esto nos enseña que no solo debemos cuidar nuestras acciones externas, sino también los pensamientos y actitudes internas que pueden alejarnos del cielo. Al final, la Biblia no nos deja en un estado de desesperación. Si bien enumera los pecados que pueden separarnos de Dios, también nos recuerda que su misericordia es mayor que cualquier transgresión. Romanos 6:23 lo dice claramente: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿hay algún pecado que Dios no pueda perdonar? Veamos esto en el siguiente apartado. 3. La misericordia de Dios. ¿Todos los pecados son perdonados? La Biblia describe a Dios como un Padre lleno de amor y misericordia, cuya gracia excede toda comprensión humana. En el Salmo 103:12 se nos dice: tan lejos como está el oriente del occidente, así ha alejado de nosotros nuestras transgresiones. Este versículo pinta una imagen poderosa de cómo Dios no solo perdona, sino que también olvida nuestros pecados cuando nos arrepentimos sinceramente. Pero surge la pregunta: ¿existe algún límite para este perdón? Para entender la profundidad de la misericordia divina, basta mirar a los ejemplos bíblicos. Pensemos en Saulo de Tarso, quien perseguía ferozmente a los cristianos. A los ojos humanos, él parecía estar más allá de toda redención. Sin embargo, en Hechos 9, vemos cómo Jesús lo confronta en el camino a Damasco, transformándolo en Pablo, el apóstol de los gentiles. Esto nos recuerda que no importa cuán lejos estemos de Dios, su amor siempre nos alcanza. La misericordia divina no tiene fronteras, pero requiere un corazón dispuesto a aceptar la gracia. Sin embargo, esta verdad no debe llevarnos a tomar la gracia como algo automático o garantizado. En Romanos 6:1-2, Pablo advierte: ¿qué pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. El perdón está disponible para todos, pero requiere arrepentimiento genuino.
Arrepentirse no es solo sentirse mal por lo que hemos hecho, sino cambiar nuestro camino, buscar la santidad y alejarnos del pecado deliberado. Un aspecto clave de la misericordia de Dios es que no discrimina. Desde el ladrón en la cruz que clamó por salvación en su último aliento, Lucas 23, 42, 43, hasta la mujer sorprendida en adulterio, Juan 8, 1, 11, Jesús demostró que cualquier pecado puede ser perdonado. No importa si llevas una vida entera de errores, el cielo está abierto para aquellos que se arrepienten, pero este regalo no debe ser visto como una excusa para retrasar nuestra búsqueda de Dios. La Biblia nos recuerda en Hebreos 3:15, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. La misericordia de Dios no solo nos redime, sino que también nos transforma. Cuando comprendemos cuán grande es su amor, somos llamados a reflejar esa misma misericordia hacia los demás. Perdonar a quienes nos han hecho daño, aunque parezca imposible, se convierte en una respuesta natural cuando entendemos cuánto nos ha perdonado Dios. Ahora bien, esto nos lleva a una cuestión que ha intrigado a muchos. ¿Existe algún pecado que esté fuera del alcance del perdón divino? Esto lo exploraremos a continuación. 4. ¿Existe realmente el pecado imperdonable? El concepto de un pecado imperdonable puede parecer contradictorio frente a la inmensidad de la misericordia de Dios, pero la Biblia sí menciona esta realidad de manera directa. En Mateo 12, 31, 32, Jesús declara: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Esta afirmación nos lleva a una reflexión profunda. ¿Qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo y por qué este pecado se considera tan grave? Para comprender esto, es importante saber que el Espíritu Santo es quien nos convence del pecado, nos guía hacia la verdad y nos acerca a la salvación. Juan 16, 8, 13. Blasfemar contra Él implica rechazar deliberada y persistentemente su obra en nuestras vidas, incluso cuando su verdad ha sido claramente revelada. No se trata de una simple duda o de un momento de debilidad, sino de un rechazo continuo, una negación intencional de la gracia de Dios. En otras palabras, es cerrar la puerta a la única fuente de perdón y salvación. Un ejemplo que ilustra este principio se encuentra en los fariseos, quienes, aun viendo los milagros de Jesús y reconociendo su autoridad divina, lo acusaron de obrar por el poder de Satanás. Mateo 12, 24. Este acto de atribuir al maligno lo que claramente provenía de Dios es una muestra de dureza de corazón y resistencia a la verdad. Jesús, conociendo sus pensamientos, les advirtió sobre la gravedad de sus palabras y la posibilidad de cruzar una línea espiritual peligrosa. Sin embargo, es crucial destacar que este pecado no ocurre por accidente. Muchos creyentes temen haber cometido el pecado imperdonable, pero el simple hecho de preocuparse por ello demuestra que su corazón sigue sensible a la voz de Dios. El pecado imperdonable no es un error momentáneo, sino una actitud permanente de rebeldía y rechazo hacia el Espíritu Santo, que nos lleva a alejarnos de la salvación ofrecida por Cristo. Esta enseñanza no debe llenarnos de miedo, sino de reverencia. Nos recuerda la importancia de mantener un corazón abierto y humilde, dispuesto a escuchar y obedecer a Dios. También nos anima a orar por aquellos que parecen alejados de la fe, sabiendo que, mientras haya vida, siempre hay esperanza de arrepentimiento. Con esto en mente, surge una pregunta natural: ¿cómo podemos vivir una vida que busque activamente el perdón y la salvación? Lo exploraremos en el próximo apartado. 5. ¿Cómo vivir una vida en busca del perdón y la salvación? Vivir en busca del perdón y la salvación no es una tarea que podamos lograr por nuestras propias fuerzas, sino una respuesta continua al llamado de Dios. En primer lugar, esto comienza con el arrepentimiento genuino, que no se limita a sentir remordimiento por nuestros errores, sino que implica un cambio de dirección en nuestra vida.
En Hechos 3:19, Pedro exhorta: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, y vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Este versículo nos recuerda que el perdón no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que también trae paz y renovación espiritual. La oración es fundamental en este camino. A través de la oración, nos conectamos con el corazón de Dios, confesamos nuestras faltas y recibimos su guía para vivir de acuerdo con su voluntad. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo hacer esto en la práctica? Dedica un tiempo diario para reflexionar sobre tus actos, presentando a Dios tanto tus luchas como tus victorias. Incluso las oraciones breves, hechas con sinceridad, tienen el poder de transformar nuestro corazón. Además, es vital rodearnos de una comunidad de fe. Proverbios 27:17 dice: el hierro se afila con hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Estar en comunión con otros creyentes nos fortalece, nos anima y nos corrige cuando nos desviamos del camino. Participar activamente en una iglesia, estudiar la Biblia en grupos y servir a los demás son formas prácticas de vivir nuestra fe y mantenernos enfocados en la salvación. Otro aspecto esencial es practicar el perdón hacia los demás. Jesús fue claro en Mateo 6:14-15. Si no perdonamos a quienes nos han ofendido, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará. Perdonar no significa ignorar el dolor que otros nos han causado, sino liberar nuestro corazón del resentimiento y reflejar la misericordia que hemos recibido de Dios. Haz del perdón un hábito, recordando que cada acto de gracia hacia otros es un paso hacia tu propia salvación. Finalmente, vivir en busca del perdón y la salvación significa mantener nuestros ojos puestos en la meta final, el cielo. Como dijo Pablo en Filipenses 3:13-14, debemos olvidar lo que queda atrás y extendernos hacia lo que está adelante, prosiguiendo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cada día es una nueva oportunidad para acercarnos más a Él, para confiar en su misericordia y para caminar con fe hacia la eternidad. Conclusión. ¿Qué has aprendido hoy? ¿Estás listo para poner en práctica estos principios y acercarte más a la salvación que Dios te ofrece? Quiero escuchar tu opinión. ¿Qué te ha tocado más de todo lo que vimos en este video? Déjame tu comentario abajo y comparte tu experiencia. Tu testimonio puede ser la inspiración que alguien más necesita. Si este video te ha sido útil, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así podrás seguir recibiendo contenido que te ayudará a crecer espiritualmente. Además, no te pierdas el próximo video, donde profundizaremos en más enseñanzas que cambiarán tu vida. Gracias por ver este video, y recuerda que la salvación está al alcance de todos, no importa tu pasado. Que la paz de Dios te acompañe siempre. Nos vemos pronto.